tardes de nuevo. Gracias, Vera, por la presentación y, como decía, esta vez el taller, porque las ocasiones anteriores que estuve aquí también haciendo alguna cosa de GeoGebra, estaba dirigido para secundaria. Entonces, la idea es, ya que hay una versión para primaria de GeoGebra o hay una versión que nos permite trabajar geometría básica, pues intentar animar a los docentes de primaria para que puedan trabajar también con GeoGebra. GeoGebra tiene bueno, aparte de ser un programa libre, software libre que podemos descargar en cualquier computadora y poder utilizarlo, el que se puede adaptar a cualquier nivel, desde primaria hasta universidad. Puede ser que en algún momento, si queremos hacer cosas demasiado teóricas o a nivel universitario, pues se pueda quedar corto, ¿no? Pero es ideal, o yo lo considero, como entusiasta que soy de GeoGebra, y que puede ser una herramienta TIC casi imprescindible para todos los docentes que quieran incorporar las TIC a su aula. ¿Por qué? Porque nos permite eso, trabajar a distintos niveles. Yo no soy profesor no he sido profesor de primaria. Yo he trabajado siempre en secundaria y ahora que estoy en la universidad, ¿no? En la Universidad de Córdoba. Lo que he hecho es formación para primaria, fundamentalmente en el uso de las TIC. Entonces, si en algún momento yo cometo algún error en cuanto a contenido de primaria, pido disculpas con antelación. Lo que yo pretendo es, para quien no haya utilizado GeoGebra nunca, o que conozca poco de GeoGebra, intentar darle alguna idea de actividades muy sencillas que se pueden hacer en ese nivel de primaria. A partir de ahí, pues yo entiendo que la imaginación de ustedes dará para hacer muchísimas más cosas y para integrarlo. Lo que sí siempre yo hago es actividades, como decía antes, muy sencillas. Si un docente que quiere incorporar las TIC se pone a buscar en Internet, dice, bueno, pues yo encuentro en Internet, sobre todo de GeoGebra, hay miles de actividades de GeoGebra. Incluso al final veremos GeoGebra Tube, que es como si fuera un repositorio de actividades que los usuarios van creando con GeoGebra. Pues cuando miré la semana pasada había 43.000, más de 43.000 actividades. Entre todas esas actividades seguro que encontramos las que nos interesan en un momento determinado. Es decir, esto quiere decir, hay dos cosas, ¿no? Es decir, que por un lado, antes de ponernos a hacer una construcción, a lo mejor podemos encontrar la que ya está hecha y nos puede servir de guía. Y otra, cuando queremos empezar a utilizar las TIC, o en este caso GeoGebra, mejor hacer actividades sencillas que requieran pocos conocimientos técnicos o pocas instrucciones, es decir, que no perdamos el tiempo en lo que sería la parte técnica, que no sea una construcción fácil y rápida, y a partir de ahí se le saque todas las posibilidades didácticas que tiene. En cualquier momento también pueden interrumpir para preguntar lo que quieran, ¿no? La GeoGebra siempre se dice que es un programa dinámico. Antes era un programa de geometría dinámica, ya GeoGebra es geo de geometría y gebra, que viene de la composición de las palabras de álgebra, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite esa matemática, sea un programa de matemática o que nos permite hacer una matemática dinámica frente a lo que se hace en el pizarrón, que es bastante más estático? Es decir, si nosotros hacemos un ejemplo con una figura y la dibujamos en la pizarra, y queremos hacer otro caso, es decir, bueno, ¿qué pasaría si este punto en lugar de estar aquí está en otro sitio? Pues tendríamos que hacerlo de nuevo. Mientras que aquí nos permite mover los objetos. Y si movemos los objetos, tenemos que tener claro que al permitir ese movimiento, ese dinamismo, estará bien siempre que las relaciones entre los objetos estén bien definidas. Es decir, este no es un programa de dibujo, nos puede servir para dibujar. Si yo a lo mejor quiero hacer una construcción de circunferencias que luego quiero copiar y pegar en un material que esté haciendo para entregar a mis alumnos, lo podría hacer, pero las posibilidades no van por ahí. Las posibilidades irían porque va a permitir con ese movimiento, pues, a preguntarle a mis alumnos, ¿qué pasa si este punto, en lugar de estar dentro de una circunferencia, por ejemplo, está fuera? ¿Qué propiedad se mantiene cuando se dan tales condiciones? O investiga tal cosa, es decir, y esa investigación siempre es a través de la manipulación de los objetos que intervienen. Para que esa manipulación nos dé resultados, tiene que estar bien definidas las relaciones entre los objetos que intervienen. Y esas relaciones no son nada más que propiedades matemáticas. Si la propiedad matemática está bien,
Al mover, la propiedad se mantiene y por tanto me permitirá deducir qué pasaría si en lugar de estar aquí, está allí. A partir de ahí, es decir, esa es la diferencia que cuando se trabaja con GeoGebra hay que hacerle ver a los alumnos, que una cosa es dibujar y otra cosa sería construir. Cuando estamos construyendo estamos estableciendo relaciones y esas relaciones por el dinamismo se van a modificar, se van a mantener. Esa es la página de descarga del programa, geogebra.org, donde estarían las versiones para descargarlo para distintos sistemas operativos y ya tiene unos cuantos años GeoGebra. Es decir, va por la versión 4.2.58, ¿no? De hecho, yo tengo instalada la anterior. Cuando uno tiene instalada una versión y se conecta está conectado a Internet y arranca el programa, le dice si hay una versión más nueva, ¿no? Cuando iniciamos GeoGebra, las nuevas versiones, vemos que aparece álgebra y gráficos, geometría básica. Esa geometría básica, da igual trabajar con esta geometría básica que con la geometría. La diferencia, pues, que nos deberían de aparecer algunas opciones menos, ¿no? Pero bueno, había también una versión anterior, que también está disponible, que es la versión especial o específica para primaria, que sería esta. Entonces, aquí directamente aparecen en las letras los caracteres más grandes. Cada uno de las herramientas no tiene un menú desplegable, pero bueno, daría igual trabajar con cualquier versión, ¿no? No vamos a hacer publicidad, porque lo que habría que hacer sería en opciones cambiar el tamaño de letra para que luego todo parece ya más grande y ya está. Y esta sería la parte algebraica que si estamos trabajando con edades, como sería el caso de primaria, y no queremos que esa parte se vea, pues la podríamos ocultar y ya está. ¿Vale? Para quien no ha utilizado GeoGebra, bueno, pues siempre tenemos una parte o una vista que es la vista gráfica, donde nosotros vamos creando los objetos. De cada objeto que nosotros vayamos creando en la vista gráfica, nos aparecerán sus datos, en unos casos las coordenadas, en otros casos la longitud, en otros casos el área, en otros casos según el tipo, la ecuación, en lo que sería la vista algebraica. Y luego teníamos la línea de entrada y arriba la herramienta y los menús para poder hacer algo, ¿no? A diferencia de la versión que había para primaria, bueno, pues aquí hay un pequeño triangulito, mientras que en primaria los iconos de la herramienta eran únicos, aquí nos aparece un menú desplegable. Y ya está. Y luego, por defecto, cuando se carga la versión que no era la especial para primaria, aparecen los ejes y siempre tendremos la opción de ocultarlos con el botón derecho en cualquier zona que no haya nada, pues los quitamos. ¿Vale? Y si no queremos que aparezca, pero por ahora lo vamos a dejar, la vista algebraica, pues en el menú que hay arriba, que aparece vista, ahí pulsamos sobre ella y aparecerá aquellas que tienen la marca, son las que aparecen, ¿no? Veis que aparece vista gráfica 1 y vista gráfica 2, es porque podemos trabajar con dos vistas gráficas. Por ejemplo, en una podríamos tener una construcción y decimos, bueno, y los resultados de esa construcción que aparezcan en la segunda vista gráfica. Y ya está. Siempre vamos a tener para los primeros pasos. Evidentemente hay que dar unos primeros pasos de cómo va a funcionar las cosas. Bueno, pues el puntero. El puntero nos va a servir para agarrar algo y manejarlo y moverlo. Ya está. El siguiente bloque, veis que aparece con un punto. Bueno, pues en ese bloque van a estar todos los objetos que sean referentes a puntos. El siguiente bloque es una recta. Todos los objetos lineales. Vamos a saltarnos y nos vamos a ir al que aparece la circunferencia. La circunferencia, ahí van a estar todos los objetos curvos y poco más, ¿vale? Bueno, pues siempre veis que aparece uno seleccionado. En este caso yo he seleccionado punto. Aquí habría par, nuevo punto. Y ya iría a la parte algebraica, a la vista gráfica, iría creando puntos.
3 o 4 puntos, con el botón izquierdo. Siempre se utiliza botón izquierdo para crear, botón derecho para cambiar propiedades de algún objeto y ya está. Y botón derecho no se deja el dedo, no se mantiene el dedo pulsado, sino clic, clic, clic y ya está. ¿Cuándo mantendremos el dedo sobre el ratón? Pues cuando tenemos el puntero, yo me acerco, veis que al acercarme aparece el punto como si engordara, quiere decir que está seleccionado, además aparece su nombre, porque podemos estar trabajando sin que aparezcan las etiquetas, y si nos fijamos en la parte izquierda, lo que tendríamos de los puntos son las coordenadas, y también aparece el punto A, que es donde está el puntero, aparece selección, también las coordenadas resaltadas. ¿Vamos? A partir de ahí, ¿qué podríamos hacer? Pues si yo mantengo el dedo sobre el ratón, aparece la mano que lo está agarrando y me lo llevo y ya lo suelto donde quiera. Esa forma de mover los objetos es la misma para todos. Botón izquierdo se mantiene pulsado, aparece la mano con el dedillo que señala y me lo llevo donde sea. Y ya está. Puede que en un momento determinado, que después lo comentaré, hay objetos que no puedan mover. El objeto más sencillo, más simple que podemos crear en un plano, en principio estamos trabajando en plano, porque hay una versión que todavía no es definitiva, que es la versión 3, la 3D, que nos permitirá en el espacio. Pero en el plano es lo que tenemos que trabajar ahora. Y el objeto más sencillo en el plano es el punto, ¿no? Y ahora, por 2 puntos, ¿qué se puede crear? Con 2 puntos, una recta. ¿Qué más? Un segmento. ¿Qué más? ¿Qué más cosas se pueden hacer con 2 puntos? Porque con un punto solo no se puede hacer mucho. Pero con 2 puntos, un arco no, pero una circunferencia sí. Claro, porque un punto sería el centro y el otro punto sería el que nos crea el radio. Si estamos acostumbrados a trabajar en papel y con papel y lápiz, pues pensamos siempre cómo lo haríamos con papel y lápiz cualquier construcción. Y eso luego lo trasladamos a GeoGebra. Entonces, si ya queremos hacer objetos, habéis dicho, un segmento. Bueno, pues un segmento es lineal. Quiere decir que estará ahí la opción en las herramientas lineales. Y ahí tenemos segmento entre 2 puntos. ¿De acuerdo? Pues bueno, entonces yo segmento entre 2 puntos. Marco segmento, busco el primer punto A y voy a trazar, no mantengo el dedo, que el dedo solamente cuando quiero agarrar para mover. Y me voy al C. Y ya está. ¿Qué ha aparecido a la izquierda? A la izquierda aparece A. ¿Por qué? Porque todos los objetos que vamos creando tienen un nombre. Lo que pasa es que por defecto yo lo tengo puesto que no aparezcan los nombres nada más que de los puntos. Pero puede ser que alguien de vosotros o a vosotros haya aparecido el nombre. Entonces, y si miramos en la parte izquierda, en la vista algebraica, hay un valor. ¿Cuál es ese valor? La longitud. Directamente nos da para los puntos las coordenadas, para los segmentos la longitud. Que, repito, esto se puede ocultar con la opción vista o con esta cruz. También hemos dicho, con 2 puntos se puede una recta. Pues recta que pasa por 2 puntos. Por ejemplo, la que pasa por B y por D. También ahora la llama B. ¿Qué nos aparece a la derecha? A la izquierda, la ecuación. La ecuación. ¿De acuerdo? Que no queremos, vuelvo a repetir, lo que no queremos es que nuestros alumnos vean todos esos datos porque no les va a aportar nada. Pues quitamos. Y ya está. Ahora sí nos interesa ver. Bueno, yo he dibujado de manera que el segmento y la recta se cortan en un punto. ¿Sí o no? Pero para mí yo sí veo el punto, pero para GeoGebra no. Porque el objeto, si estuviera creado, tendría que aparecer como los otros puntos y tendría que aparecer, por tanto, aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto es un punto de intersección. Pues como es un punto, me voy y tengo intersección de 2 objetos. Intersección de este con ese. Y aparece el punto E. ¿De acuerdo? Que aparece aquí. Algo que sí es importante comentar cuando se está empezando a trabajar y con
muy pocas cosas técnicas, pero quizá una de ellas sí puede ser esto. Es decir, si yo intento mover el punto E, no puedo. Si yo observo el color que tiene la etiqueta del punto E, es negra. Y sin embargo el resto son azules. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el punto E, si lo miramos a la izquierda, aparece como dependiente. ¿De quién depende? De la intersección. Y de hecho, si yo muevo el punto, agarro el punto C y lo muevo, ahí no hay intersección. ¿Y qué aparece aquí? Indefinido, pero no se ha perdido. No se pierde porque en el momento que vuelva a haber intersección, vuelve a aparecer. Es decir, mantiene las definiciones, va a mantener las relaciones y mantiene las definiciones. No puedo moverlo. Ahora, todos los demás los podría mover. De hecho, si yo muevo el punto B, la recta pues está cambiando. Si yo selecciono punto y sitúo un nuevo punto en la recta, veis que al acercarme se pone un poco más gruesa. Quiere decir que está seleccionada. Y aquí a la izquierda aparece también resaltar. Y coloco ahí un punto. Ese punto no aparece ni negro ni azul intenso. Aparece de un azul más tenue. Y sin embargo aquí también aparece como dependiente. ¿Por qué? Porque estos 4 puntos A, B, C y D eran puntos libres que yo puedo mover por todo el plano. El punto E no lo puedo mover porque depende de los objetos sobre los que está definido. Y el punto F lo he creado sobre la recta. Por lo tanto, solamente lo puedo mover sobre la recta. Por más que el puntero lo lleve yo lejos. ¿De acuerdo? Si yo quiero anular algo, siempre tengo aquí lo de deshacer y ya está. Bueno, también decíamos, bueno, pues se puede crear una circunferencia. ¿Por qué? Y ya con eso vamos a hacer cosas. Porque yo selecciono aquí, me salto este bloque y me vengo, dice circunferencia dado su centro y un punto. Hay más opciones de circunferencia, pero como hemos dicho, ¿qué se puede crear con 2 puntos? Pues una circunferencia en el que este punto sea el centro, por ejemplo, que pase por E. ¿De acuerdo? Igual que antes, cuando no hay punto, desaparece. Cuando no hay intersección, desaparece la circunferencia también, porque no está definida. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que ya tenemos los elementos necesarios para poder empezar con una hoja nueva. Decimos archivo, nuevo. Si no hace falta guardar. Luego más adelante, pues, si nosotros quisiéramos guardar, solamente lo que habría que poner es un nombre. Aquí y ya está. ¿Y cómo reconocemos, por ejemplo, un archivo de texto? Sabemos que tiene la extensión 2, un archivo de Acrobat tiene PDF. Bueno, pues aquí la extensión que le añade es GGB. ¿Vale? Ya está. ¿Qué otros objetos se pueden construir con un punto? Más o menos lo hemos hecho. Con 2 puntos, también lo hemos hecho. Con 3 puntos. Un triángulo. Un ángulo. Un arco. ¿Qué más? Una circunferencia, la que pasa por 3 puntos. Bueno, pues intentamos hacer algo. Intentamos hacer alguno de esos objetos que hemos dicho que se puede hacer con 3 puntos. ¿Qué es? Un triángulo. Un ángulo. El ángulo quizás sea más difícil, pero bueno, un ángulo. Vamos a saltarnos el ángulo, después lo cuento. Vamos a intentar buscar a ver cómo haríamos un triángulo. Pensar que nosotros le hemos contado esto a nuestros alumnos y ahora los alumnos tienen que averiguar o encontrar en el programa dónde está la herramienta que necesitan para construir un triángulo. Un arco, o antes del arco una circunferencia y un arco. Veis que aquí a la derecha arriba aparece la ayuda, es decir, vértices 1 a 1 y finalmente reelegir el primero. Tienes que cerrar, ¿no? Entonces sería... Ahí está, ¿vale? Y la otra opción que ha dicho ella es segmento a segmento. Un segmento, otro que empieza aquí y el tercero que empieza ahí. La apariencia es la de triángulo, en los dos casos. ¿De acuerdo? Tiene que haber alguna diferencia, porque uno lo dibuja de una forma y otro lo dibuja de otra.
En 1 incluso aquí aparece polígono 1 y nos dice 6,69, es decir, el área de ese polígono. Y del otro nos dice polígono 2, porque los objetos los va nombrando conforme yo los voy creando. Polígono 1, polígono 2, polígono 3, así. ¿Qué ocurre? Pues si yo selecciono el puntero e intento y pulso dentro, aparece seleccionado todo. Y lo puedo desplazar. También puedo cambiar de los vértices. Entonces cambio también los lados, cambian los ángulos. Ahora aquí, no. Aquí lo único que puedo mover son los segmentos, que los segmentos son los lados. ¿De acuerdo? Entonces, aquello para el programa no es un triángulo. Para nosotros sí, el de la derecha, la unión de 3 segmentos no es un triángulo para GeoGebra. Para GeoGebra un triángulo es un polígono que se ha creado con la herramienta polígono. Exactamente. ¿No? Y de hecho yo decía, botón izquierdo para crear, botón izquierdo manteniéndolo para agarrar y mover, y el botón derecho para cambiar propiedades. Botón derecho. Aparece quién es, el triángulo, y abajo aparece propiedades. Entonces si yo me voy al color, puedo decir, bueno, pues vamos a dibujar rojo, y en el estilo vamos a decir que aparezca más opaco, ¿no? Eso sería, en el vuestro saldrá más rojo, ¿no? ¿Qué más se podía hacer con 3 puntos? Una circunferencia, ¿no? ¿Alguien lo ha encontrado ya? Es nada más que buscar dónde están las curvas y dice circunferencia dados 3 puntos. Pues 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Esto nos daría pie a trabajar, que esta sería la circunferencia circunscrita a un triángulo. Ya en función del nivel de nuestros alumnos podríamos ir introduciendo más contenidos, ¿no? Podríamos dibujar un polígono, el triángulo que tiene esos 3 vértices. Es que... Bueno, también lo del arco. El arco lo vamos a dejar para más adelante. Con 4 puntos. Un cuadrilátero. Un cuadrilátero. Porque para un cuadrado necesitaríamos para el programa solo 2 puntos. ¿Por qué Porque un cuadrado es un polígono regular. Y ya hemos descubierto que aquí hay una herramienta que dice polígono regular. Entonces, ¿cómo funciona polígono regular? Los 2 lados, como el lado se repite, y ya le decimos 4 vértices. De hecho, vemos que aquellos aparecen en negro. ¿Estamos? Un cuadrilátero, lo único que tiene es que seleccionar la herramienta polígono y marcar los vértices, volviendo a unir el último con el primero. Y ya está. Y polígono regular, lo único que tienes que marcar los 2 primeros que determinan el lado y a partir de ahí decir el número de lados que queremos. Bueno, si no vamos a hacerlo, ¿no? Esta no la vamos a hacer, pero bueno, como para que la tengamos como una de las primeras actividades, que el objetivo de esta primera actividad es que los alumnos vayan conociendo las herramientas, ¿no? Es decir, el segmento cuyo extremo sea A y B, ya lo hemos visto. La recta que pasa por C y D, ya lo hemos hecho. La semirrecta cuyo origen es el punto I y pasa por F, también es un objeto que se puede crear con 2 puntos, que no lo hemos dicho, no lo habíamos dicho. La circunferencia que tiene centro en A y pasa por C, también. La circunferencia cuyo centro es un punto y tiene un radio igual, también, porque tenemos una herramienta que dice circunferencia dado su centro y su radio, con lo cual le tendríamos que dar. Y lo mismo, para el segmento tenemos que con un extremo y una longitud tenemos el segmento. Entonces, esas son las 2 que nosotros tendríamos. Por ejemplo, aquí tendríamos circunferencia dado su centro y radio. Entonces yo digo ese centro y ahora le digo radio 2. Tendría. Y lo mismo para el segmento. Tengo la opción segmento con un punto y longitud. Aquí 1
y 3. Cuando ya hemos enseñado lo básico a nuestros alumnos, nosotros hemos hablado de muchas más herramientas. Para esto solamente necesitamos punto y resta, no necesitamos más. Conociendo a nuestros alumnos la herramienta punto y la herramienta resta, podrían hacer esto. Dibujamos un punto y a partir de ahí buscamos la herramienta resta que pasa por 2 puntos y decimos, bueno, uno tiene que ser este. Y ahora, ¿dónde pongo el otro? Donde quiera. Ahí, por ejemplo. Ya tengo la resta. Y ahora, ¿cuántas hay? Sabemos que son infinitas, pero ¿cómo tendría que averiguarlo el alumno o nuestros alumnos? ¿Cuántas hay? ¿Y cómo ve el alumno nuestro que hay muchas? Pues le puedo decir otra vez botón derecho para cambiar las propiedades y le digo que active el rastro. El rastro quiere decir que vaya dejando, por donde va pasando, va dejando la resta. Y a partir de ahí, ¿lo ha visto ya que hay muchas? ¿Se convencería o no se convencería que hay muchas? Nosotros nos convencemos. Botón derecho, activa el rastro y después mueve el punto B. No lo muevas muy despacio porque entonces lo que haría sería rellenar todo, ¿no? Ya. Si lo sigo moviendo, al final llegamos a la oscuridad. Habría infinitas, ¿no? Esto, que muchas veces lo hacemos y pintamos en la pizarra 5, 6, 10, lo que la paciencia nos diga, o lo que tengamos de paciencia, aquí no solamente nosotros la hemos pintado, sino que ha sido el propio alumno el que ha manipulado, y al manipular comprueba que efectivamente eso, ahí hay unas pocas restas. Y lo que me pregunta el problema es, ¿cuántas restas pasan por A? Para una resta necesito 2 puntos. Bueno, pues yo selecciono aquí resta, y entonces marco el punto A para que pase por A, y marco, bueno, ¿dónde pongo el punto B? Lo que tenemos que hablar, pues en cualquier sitio, aquí mismo, ya está. Y luego, los alumnos, pues le pedimos que muevan, como el punto A se tiene que quedar fijo, porque el punto A es por el que pasaría, pues aquí el alumno tendría que ya poder decirnos que hay infinitas. La actividad me plantea cuántas restas pasan por 2 puntos, y ahora en lugar de ser un punto nada más pongo los 2 puntos ya como fijos, ya el alumno podría decirnos que es solamente una. Si yo puedo dibujar una resta y no puedo mover ni A ni B porque esos eran los puntos que me habían dado, quiero decir que eso ya no tiene movimiento. Luego una sola resta. Y si son 3 puntos, bueno, pues el tercer punto puede ser una o ninguna. Lo normal es que sea ninguna. Y será una cuando los puntos estén alineados. Es decir, cuando el punto C estuviera sobre la recta. Y ahora ya, igual que antes, sería plantear, cuando ya hemos explicado cómo se construyen circunferencias o estamos trabajando los contenidos de circunferencia, pues hacer lo mismo, una investigación, proponerle una investigación a nuestros alumnos, sencilla, que no requiera mucho, pero en este caso es igual que antes, pero con circunferencias. No, primero dice, dibuja un punto A, ese punto ya es fijo, es como antes. Y ahora dice, ¿cuántas circunferencias puedes dibujar que pasen por el punto A? Infinitas. Podríamos hacer lo mismo que antes. ¿Eh? Es decir, yo dibujo el punto A y ese punto ya es fijo. Y ahora, para dibujar una circunferencia, dice, dado su centro, el centro no es A. Con lo cual nos permite trabajar qué diferencia hay entre los puntos y el centro. Es decir, el punto no es el centro. Entonces, tendría que dibujar el centro y dibujar que pase por A. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo mismo que antes. Activamos el rastro, la ponemos de otro color y ahora y ya está. Si nosotros quisiéramos trasladar esto a cómo lo haría el alumno en el papel, con un compás,
pues le diríamos, tú has dibujado el punto A. ¿Y ahora qué harías? Con el compás, abrirlo una distancia, pinchar en un sitio, pero de manera que pase por A, que la segunda, el lápiz, pasara por A. Seleccionamos circunferencias, dado su centro y uno de sus puntos. Primero tenemos que marcar el centro. Y el centro no puede ser A, tiene que ser cualquier otro. Y ahora abrimos para que pase por A. Estamos. Y ahora nos situamos sobre la circunferencia, no sobre los puntos. Y pulsamos botón derecho. Y en botón derecho, sin cambiar el color, si no queremos cambiar el color, el botón derecho activamos el rastro y ya está. Y ahora y a continuación movemos A. Movemos B, que era el centro. El A no se debería mover porque era el punto que nos daban como dato. B. Un clic, botón izquierdo, clic, crea. Mantener pulsado el botón, mueve, podemos mover. Y el botón derecho, propiedades. La segunda parte que le preguntamos de esta misma actividad, que queremos que investiguen y que nos den respuesta, es si en lugar de un punto tenemos A y B, es decir, 2 puntos, ¿cuántas circunferencias hay o existen que pasen a la vez por A y por B? Claro, a la vez por los 2 puntos. 2. Más o menos. No, compás no. Compás sería a partir de un radio. Efectivamente, la respuesta es infinita. Claro. Pero podemos hacerlo en función siempre del nivel de nuestros alumnos y de si podemos ir más lejos o menos lejos. Yo podría decir, bueno, pues, si aquí ya hemos visto que tenemos una herramienta que nos dice circunferencia dados 3 puntos, tiene que pasar por A, tiene que pasar por B, y claro, cuando pasa por A y B es una recta. ¿No? Y tendría que pasar también por otro punto cualquiera, C. Y ahora haríamos lo mismo que antes. Es decir, yo podría activar el rastro de la circunferencia y después, es decir, la respuesta que nos darían los alumnos o la respuesta que nosotros esperaríamos que nos dijeran que hay infinita. Como decía, según lo que trabajemos con nuestros alumnos, si tenemos 2 puntos, el problema estará resuelto cuando sepamos dónde está el centro. ¿Y dónde está el centro? Pues el centro tiene que estar por la definición a la misma distancia de A y de B. Por eso debería de estar el centro. ¿Dónde tendría que estar el centro? En la mediatriz. ¿Cómo dibujamos la mediatriz? No hay que volver a lo del compás. No, directamente tenemos una herramienta que nos da la mediatriz entre ese punto y ese punto. ¿Dónde tendría que estar el centro? Pues el centro tendría que estar en cualquier posición de ahí. Y ahí ya sería, ya no necesito circunferencia que pasa por 3 puntos, ya circunferencia dado su centro y un punto. ¿Y cuántas hay? Pues ¿quién tengo que mover? El A y el B no los puedo mover. Y ya lo único que me faltaría es si quiero, digo, bueno, pues propiedad del objeto. Este ahora azul. Cierra. Y ya. ¿qué me ha faltado? ¿Qué me ha faltado? El rastro, exactamente. Y si ahora le digo al C, también en el botón derecho al C, al punto C, digo animación automática. Se mueve. ¿Por dónde se mueve? ¿Por qué no lo he hecho antes? Porque antes no, los objetos no estaban sobre otros. Aquí sí lo puedo mover. ¿Por dónde se mueve el C? Siempre por la mediatriz. Por la recta. El C está creado en la recta, por lo tanto se mueve sobre la recta. La animación automática es, ¿qué es lo que queremos mover? El punto C. Pues sobre el punto C pulso botón derecho y de aquellos objetos que se puedan mover, porque ya están definidos sobre algo, aparecerá la opción
animación automática. Si yo intento animar el punto A no me deja animarlo, porque el punto A es un punto libre y se mueve por todo el plano. Sin embargo, el C sí. Si ahora la actividad sigue y dice, ¿y si en lugar de 2 puntos tenemos 3? A, B, C. ¿Cuántas circunferencias hay que pasen a la vez por A, B y C? Pues podemos hacerlo con la herramienta circunferencia que pasa por 3 puntos o con la mediatriz. Si lo hacemos con mediatriz, porque ya lo hemos explicado antes, yo diría, si tiene que pasar por A y B, el centro tendría que estar en la mediatriz. Como además tiene que pasar por B y C, tiene que estar en la mediatriz. ¿Cuál es el único punto que está en las dos mediatrices? El punto de intersección de esa mediatriz y de esa. Luego, ¿cuál es la circunferencia? Luego, ¿cuántas hay? Una. Y si ahora le preguntaba, ¿y si son 4 puntos? Pues puede haber una o ninguna. Habrá una cuando esté en esa circunferencia y no habrá ninguna cuando no esté. Y son, a partir de puntos, circunferencias. ¿Que queremos llegar a mediatriz porque podamos llegar con los... ¿Qué nos ha permitido? Pues nos ha permitido trabajar cuál es la definición de circunferencia, qué propiedad tiene el centro, si podemos seguir, introducimos la mediatriz, que podemos seguir más todavía, pues también podríamos decir, si tenemos 3 puntos, esa es la circunferencia circunscrita. ¿Y qué propiedad tiene la circunferencia circunscrita? Que si trazamos las 3 mediatrices, se cortan en un punto, que ese punto se llama circuncentro porque es el centro de la circunferencia circunscrita. Y todo eso siempre podríamos ir añadiéndole, o nos podríamos quedar en donde tuviéramos que quedarnos. Ya está, eso sí tendríamos ya que hacerlo rápido. Nosotros, los alumnos, tardarían a lo mejor más. Pero, fijaros, un radio es un segmento. Una cuerda es un segmento. Los alumnos ya saben dibujar segmentos. Un diámetro es un segmento, pero con alguna propiedad más, que pasa por el centro. Entonces tendríamos que ver... Me callo y dejo que lo hagáis. Y yo sobre esa circunferencia quiero dibujar una cuerda. ¿Cuál es la tendencia que vamos a tener, o la que tendrían también nuestros alumnos? Empezar a dibujar una cuerda que pase por B. De manera que después, cuando mueva B, si yo muevo B, si muevo A como si muevo B, cambia la circunferencia. Entonces a mí me interesa que mis alumnos no cambien esa circunferencia, que dibujen los 3 objetos para esa circunferencia. Pues lo que hacemos es eliminar B, no. Porque si yo elimino B, se borra, se pierde todo lo que depende de B. ¿Y de B quién depende? La circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ocultarlo. Es decir, tenerlo ahí escondido. ¿Y cómo lo oculto? Bueno, pues aquí hay 2 circulitos que están rellenos. Si yo pulso, el circulito, cuando se queda circunferencia, ¿vale? Aquí. Que esa vista, estamos trabajando con nuestros alumnos y no tenemos esa vista visible, pues entonces lo que haríamos sería un poco más complicado. Es marcar el punto B y decir aquí, muestra objeto. ¿Por qué quiero ocultar el punto B? Porque cuando nosotros hacemos una circunferencia con regla y compás, esto es lo que aparece. No aparece el punto B, no aparece esto. Entonces tenemos que acercarnos siempre, para ir cambiando lo que nuestros alumnos están haciendo y que vayan haciendo cosas con GeoGebra, tenemos que acercarnos todo lo que podamos a lo que están habituados a hacer. Entonces tendríamos que hacer esto. ¿De acuerdo? Pues vamos a intentar dibujar una cuerda, un radio, primero un radio, una cuerda y luego un diámetro. El radio y la cuerda no tienen dificultad. Tiene una poquita más el diámetro, porque tenemos que hacerle pasar por el centro.
¿vale? Un radio. Bueno, pues si es ¿un radio qué es? No, pero un segmento. Que aquí y ahí. Ya. Una cuerda. Ahí y ahí. ¿Cómo compruebo que está bien, que lo que yo he hecho está bien? Pues agarrando cualquiera de los objetos, si yo agarro el C, están todos los radios. ¿Veis la diferencia con el punto B de antes? Antes el punto B cambiaba la circunferencia, aquí no. Una cuerda, pues... ¿Ya? ¿Podemos verlo? Vamos a ver. Ahí tengo una cuerda, ¿de acuerdo? Este es el radio. Y ahora quería un diámetro. Bueno, pues vamos a dibujar otra cuerda. Y esa cuerda vamos a procurar por el centro. Esa cuerda que yo he dibujado última es un diámetro. ¿Cuál? FG. ¿Sí? Vale. ¿Hay alguna relación entre el FG, el segmento, y el punto A? No. No. Para el programa no. Podríamos plantear actividades, no las vamos a hacer, actividades como esta, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las posiciones relativas de dos circunferencias? Pues dibujamos dos circunferencias y movemos para ver cuándo son. Las tres posiciones posibles serían exteriores, secantes y tangentes. Bueno, o interiores, que estaríamos igual que exteriores, que no, es decir, estaría en función de los puntos en común. No tendríamos que... Estaríamos, es decir, en este caso, yo lo único que tendría que hacer sería mover y buscar las tres posiciones y ya está. Vamos a pensar que todas estas actividades, lo que yo estoy haciendo aquí, que es un taller práctico, a esto hay que ir añadiéndole después toda la parte didáctica. Este tiene el primer objetivo del taller, es que veamos, o quien no esté convencido, que se pueden hacer cosas en primaria, porque aquí de comandos, de instrucciones, de parte técnica se necesita muy poco. Entonces, si nosotros necesitamos muy poco, nuestros alumnos también van a necesitar muy poco. En el momento que los alumnos conocen esas herramientas básicas, que prácticamente ahora, salvo las veces que hemos entrado en el tema de mediatriz, pero que no es necesario, solamente hemos utilizado puntos, rectas y circunferencias. No hemos utilizado nada más. Antes decía que íbamos a medir, bueno, se pasó. Entonces, a todo habría que añadirle, que sería el objetivo de una segunda parte del taller, aquí es ver las cosas que se pueden hacer a partir de ejemplos muy sencillos y después aprovecharlo de forma didáctica. Todo esto insertado pues en el tema que estemos trabajando, en los contenidos que estemos trabajando. Estas son actividades sueltas, con el objetivo que decía de que veamos lo que se puede hacer, pero luego cada cual, esto no es para hacerlo tal cual con los alumnos, sino para ir armando una serie de actividades que diga, bueno, pues si yo voy a trabajar con circunferencias, pues voy haciendo esas actividades. Aprovecho para contar que se inició a finales de agosto un proyecto que con la OI también y con Iberti, que se llama Club de GeoGebra Iberoamericano. Solamente hay que buscar eso, Club de GeoGebra Iberoamericano. Entonces, es un proyecto que se inició en agosto, que hemos empezado ya a publicar los primeros materiales y la idea no es un curso de formación, es compartir experiencias y compartir materiales y, como decía, experiencias del uso de GeoGebra en el aula. Por lo tanto, cada profesor se tiene que inscribir con su alumno, con un grupo de alumnos de un mínimo de 5 alumnos. Y aquí hay un formulario que lo único que hay que cumplimentar esto, se cumplimenta, se envía y cada uno que al inscribirse se recibe una clave y una contraseña, vamos, un nombre de usuario y una contraseña para entrar en una plataforma Moodle. Cada mes
se publican unos materiales. Este mes hemos comenzado, bueno, esta sería la primera parte de un vídeo sobre GeoGebra, dudas generales, información sobre algunas actividades que hay, ¿no? Un congreso que hay en el Resistencia. Y el primer tema con el que hemos empezado cada mes, un tema, sería con circunferencia y círculo. Hay unos materiales propuestos, una actividad muy sencilla, unas construcciones recomendadas, de construcciones que ya están hechas y que lo único que tenemos que hacer es utilizarlas, y luego unos retos o unos problemas. Y además siempre se divide en dos partes. Todos los materiales, en principio, son actividades de las mismas, iguales a las que hemos estado haciendo aquí, ¿no? Y luego hay unos foros para dudas que puedan surgir sobre ese tema o para compartir materiales. Y hay un espacio para alumnos también, que los alumnos todavía no hemos dado de alta. Hay alrededor de 300 personas inscritas, con lo cual, si realmente empezamos a compartir materiales, y por muy sencillos que sean, tener siempre la seguridad que a lo mejor otro compañero o otra compañera lo va a poder utilizar, ¿no? Bueno, dice, dibuja un cuadrado que tenga 4 unidades de lado. Antes de que hagáis nada, esperad un poco y ahora os cuento. Y dice, utiliza la herramienta polígono. ¿Cuál es su perímetro? ¿Cuál es su área? Vale. Dice, mueve los vértices para intentar obtener otro polígono que tenga el mismo perímetro, la misma área y el mismo perímetro y la misma área. Bueno, dice, abajo en rojo aparece, es conveniente que tenga activada, falta mal ahí, la cuadrícula y la atracción del punto a la cuadrícula. Ahora lo cuento qué es eso. Bueno, si pulso el botón derecho, yo tenía la opción que había quitado al principio, que eran los ejes, pero tengo también que puedo activar una cuadrícula. ¿Vale? Si yo quiero utilizar los vértices de esa cuadrícula, para estar seguro de que voy a poner a colocar los puntos ahí, me dice que active la atracción fijada a la cuadrícula. De manera que ahora, cuando yo elijo polígono 1, ¿veis que se va? Y ahora yo digo un polígono 1, 4. Queríamos un polígono 2, un cuadrado de 100, ¿no? Sí. Un cuadrado de 4 por 4. ¿Cuánto mide ese polígono? Me dice área. Bueno, pues podríamos primero preguntarle a nuestros alumnos, ¿cuánto mide? Pues el área 4 por 4, 16. Y el perímetro 4 y 4 y 4 y 4, 16. Bueno, pues eso aquí tendríamos para calcular el área. Yo digo, área de este polígono, 16. Y también distancia, y si pulso aquí dentro, me da el perímetro. Si en lugar de pulsar dentro, marco sobre un lado, lo que me da es la longitud de ese lado. Vale. Sí, siempre con el izquierdo. Entonces lo voy a poner aquí. Lo saco. Todas las cosas se pueden mover y llevarlas donde me interese. Lo arrastro y lo llevo ahí. ¿Vale? Y ahora, ya tengo el cuadrado que me dice que tiene que tener lado 4 y ya he podido averiguar cuánto tiene. Entonces el perímetro es con distancia, marcando dentro del... Sí, marcando dentro. Aquí, ese. Distancia y longitud. Distancia, okay, sí. Y ya marca dentro. ¿Vale? Sí. Sí, tiene que estar. Ya está. Y ahora dice, mueve los vértices. Yo he dicho hacerlo con polígono porque si muevo los vértices y lo hubiera hecho con polígono regular, siempre sería un cuadrado. Y al mover los vértices, lo único que cambiaría es que si el lado es mayor, el área y el perímetro es mayor. Si lo acerco, es menor. Entonces me dice, mueve los vértices para obtener otro polígono que tenga el mismo perímetro. Tendría que... Van moviendo los vértices
Esto es como si tuviéramos un geoplano. Y un geoplano, el viejo geoplano, pero el otro día en algún sitio que lo utilicé yo me dijeron que las gomillas que se utilizan son permanentes, no se rompen. ¿Qué podríamos trabajar aquí? ¿Por qué tenemos el mismo perímetro? 16 es 4 por 4, también es 8 por 2, también es 16 por 1. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos la idea de lo que queríamos hacer, ¿no? Es decir, podríamos seguir ahora la otra actividad, misma área. Ahora se trata de hacer lo mismo, se trataría de hacer lo mismo, pero con un cuadrado de 3 unidades de lado. Ya 3 por 3 son 9. Y 9, la única descomposición que tiene es 9 por 1. El otro no, el otro tenía 8 por 2. Tenía más opciones. Es decir, incluso si queremos decir que el cuadrado si está en horizontal es 1 o el rectángulo en horizontal y en vertical es otro, sería 2 por 8. Entonces, nos da la posibilidad de introducir temas o de utilizarlo para divisibilidad, para la descomposición en factores, para divisores, para todas esas cosas. Todo eso. ¿De acuerdo? Me he saltado, bueno, de todas formas, como sería parecida, ¿no? Sería hacer lo mismo con una figura cualquiera. Lo mismo que hemos hecho antes con una figura cualquiera, ¿no? Y jugar ya no solamente que tengan el mismo, sino que diga, quiero el doble del perímetro, quiero la mitad de área. Y ahí ya, como todas las figuras que va a hacer, todos los polígonos que va a hacer cada alumno, unos lo van a hacer con unos valores y otros lo van a hacer con otros, a ver por qué uno sí puede conseguir otras figuras del mismo área y otro alumno no puede conseguirlas. Sería reforzar lo de antes, ¿no? El doble, trabajaríamos con doble, mitad, triple, podríamos hacer ese tipo de actividades. Y ahora, esta. Vamos a intentar hacer esto, que sería, dibuja 9 cuadrados de una unidad de lado. Lo único que tenemos que preocuparnos es la cuadrícula, de uno a otro, cuadrados. Aquí sí podemos utilizar polígono regular, porque van a ser todo cuadrados. ¿Veis? Nos dice si es polígono o polígono regular. ¿Que se hace con polígono no regular? No pasa nada. Y ahora, dice, construye el que tenga menor perímetro. Entonces tendríamos que empezar moviendo y construir una figura, como si tuviéramos un rompecabezas, dentro, ¿no? Y por eso dice, desplaza cada uno de los cuadrados anteriores para formar un nuevo polígono. Como tenemos la atracción a la cuadrícula, solamente vamos a mover por encima, ¿no? Os enseño algo, antes de que empecemos. En lo que yo he puesto no tenían letras, ¿de acuerdo? Pues todo, estos son para vosotros, no para vuestros alumnos, aunque también sería en opciones. Dice rotulado, ningún nuevo objeto. Y entonces a partir de ahí, cuando yo ahora diga ahí, 4 no pone letras. ¿Vale? Os enseño algo más. Un poquito, algo más, pero esto también para vosotros. Yo tengo ya dibujado, tengo mi figura que se la puedo dar a los alumnos ya preparada. Es decir, si yo no quiero perder tiempo en hacer los cuadraditos, los 9 cuadraditos se la puedo dar preparada, pero no se la puedo dar así. ¿Qué diferencia hay entre lo que aparece aquí y lo que aparece ahí? ¿Quién observa algo? Que no se ven los puntos. ¿Y por qué no se ven los puntos? Porque si se vieran los puntos, los puedo cambiar. Y como no quiero que se vean, botón derecho, propiedades. Y veis, aparecen ahí todos los puntos que yo tengo. Bueno, pues si los voy seleccionando aquí, voy de uno en uno. Pero si marco aquí, los tengo todos. Y entonces digo que no muestre el objeto. ¿Veis que ya ha cambiado todos los circulitos? Cierra. Ya no está. Bueno, una más sencilla, ¿no? No la vamos a hacer porque vamos a ir a ver si llegamos a otra. Un polígono regular tiene diagonales. ¿Cuántas diagonales tiene? Pues intenta averiguarlo. ¿Tendrá que ver algo con los lados? Pues posiblemente, claro. Entonces, ¿qué son las diagonales? Pues que unen un vértice con
los vértices no contiguos o no consecutivos. Ya está. Entonces, pues, ¿serías capaz de encontrar una relación? Bueno, pues con dibujar un cuadrado, un pentágono, varios, intentar, lo podríamos hacer. Tendríamos este. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, pues decirle que no muestre el objeto. Y podríamos jugar también con la misma construcción con polígonos estrellados. Intentar cuántos cruces, ya eso, todo eso en función de lo que tengamos, ¿vale? Yo quisiera medir este ángulo de aquí. Si voy a decir, bueno, voy a ocultar los segmentos. Y voy a ocultar. Aquí no puedo hacerlos todos de golpe porque entonces ocultaría el polígono. Porque los lados del polígono también son segmentos, ¿no? Y si quiero medir este ángulo, sería ángulo y marcar 3 vértices. S, dibuja un cuadrado. Eso sí lo podemos hacer. Un cuadrado sería ya no necesitamos ni atracción a la cuadrícula ni nada. Abriríamos uno nuevo y hacemos eso. Vamos a dibujar un cuadrado. Y a partir del cuadrado vamos a dibujar un triángulo que tenga la misma base y el vértice esté en el lado opuesto. Y vamos a comparar áreas. ¿Qué? Cuadrado. Y luego situamos un punto en el lado superior y dibujamos el triángulo. Y calculamos la área del polígono 1, que será el cuadrado, y del polígono 2, que será el triángulo. Evidentemente una tiene que ser la mitad del otro. ¿Vale? Cuadrado. Ahora dice, situamos un punto aquí y dibujamos ya no un cuadrado, ya un polígono que tenga ese vértice. ¿No se puede hacer con segmento? No. Y si queremos este segundo, le cambiamos el color. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, pues como ya sabemos cómo medir, y si no, primero también obligaríamos a que nuestros alumnos piensen, no que no lo de todo. ¿Cuánto vale el área del cuadrado? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es el área? 6 por 6, 36. ¿Cuál es el área del triángulo? Área de este, área de ese. Y vemos que no cambia. ¿Cuál es la razón? Pues que el triángulo tiene la misma base y la misma altura, y por tanto es la mitad. Es decir, si estamos trabajando simetría, el concepto de simetría, ¿qué significa simetría? Bueno, pues todo esto son polígonos. Son polígonos. Aquí sí nos interesa tener activa la cuadrícula, para que nos salgan las letras tal cual. Y ahora, buscamos ejes de simetría. ¿Vale? ¿Cuál es el eje de simetría? Bueno, pues el eje de simetría tiene que ser una recta. ¿Puede ser esa? Está claro que no. ¿No? Bueno, vamos a decir, bueno, pues tenemos una herramienta aquí que nos dice, refleja este objeto en esa recta. Ahí tenemos. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Mover. Si yo esta figura no quiero que se muevan los vértices, los puntos, pues hago lo de antes, ¿no? Lo de antes que era
botón derecho, propiedades del objeto, seleccionaba todos los puntos ahí y le decía que cierra. Ahí tengo la figura. Y ahora dice, busco un eje de simetría. Bueno, pues como yo no sé cuál es, pues dibujo ese. Y ahora digo, bueno, ¿cuál es? Aquí tengo todas las opciones de simetría. Vamos a ver si es simétrico. Si yo hago el simétrico del polígono con respecto a la recta, si son simétricos, el eje de simetría quiere decir que coincidirían los dos. No es. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Ahí no. Y ese sí es el eje de simetría. A partir de ahí, ¿cuántos ejes de simetría tiene? ¿Tiene alguno más? Pues podríamos hacer lo mismo. Repetir. Podríamos hacerlo con los polígonos, porque ya tenemos la herramienta para dibujar polígonos, con las herramientas circulares, con los objetos circulares, con polígonos estrellados, que es muy fácil, hemos visto que se puede dibujar fácil. Podríamos hacerlo con figuras, con imágenes de algún logo, porque podemos capturar una imagen e insertarla en el GeoGebra. O podríamos hacerlo, si estamos trabajando un nivel más chico, decir, bueno, ¿qué es la simetría? Bueno, pues la simetría sería hacer una especie de espejo y que se dibuje en aquel lado lo mismo, ¿no? Exactamente, es decir, yo tengo una casa aquí, esa casa son polígonos y una circunferencia, ¿y qué sería? Bueno, pues si yo quiero con mis alumnos que sepan qué es la simetría, si este es un espejo, este punto tendría que venir aquí. Y a partir de ahí empezar a dibujar la casa. Bueno, pues si yo pongo un punto aquí, como puedo poner puntos sobre objetos, cuando... y activo el rastro del simétrico. Por ejemplo, para la puerta o para esto de la ventana circular, si tuvo un punto ahí, a ese punto le calculo el simétrico y activo el rastro. Animo este punto, animo ese punto. ¿Cómo lo animó? Botón derecho. Perdí. Aquí el que tengo que animar es este, porque aquel depende de este, y aquel depende de este. Entonces, yo pulso botón derecho, lo animo y ya está. Es decir, este lo puedo poner propiedad del objeto, que sea de color rojo. Y ya. Es simetría. Lo mismo podría hacer con las ventanas. Son entre... un punto a cada figura. Claro, un punto en cada figura, porque no hay un punto que pueda recorrerlas todas. En realidad, ¿cómo se trabaja el concepto de simetría? Bueno, pues está en la cuadrícula, ese sería el espejo, y colocar a cada distancia. Esto sí es más difícil, esto no se puede pretender que lo hagan los alumnos, tendríamos que hacerlo nosotros, ¿no? Es decir, cuando se trabaja con el área del paralelogramo y que es la mitad el del triángulo, la mitad del paralelogramo, pues siempre hacemos una cuartilla, la cortábamos y sale. Pero esto ya son herramientas más complicadas que no se pueden trabajar. ¿Ahí no se usó el deslizador? Sí, esos son los deslizadores. Por eso, son herramientas que son más complicadas de explicarlas a los alumnos. Ahí hay muchas de estas de comparación de áreas. Buscando Manuel Sada, aparece. Manuel Sada, con que se busque a Manuel Sada, aparecen aplicaciones interactivas Manuel Sada. ¿Vale? Estarían ahí, ¿no? ¿Cuál es la explicación del área del rectángulo? Así. Aquí hay un francés que se llama Daniel Mertrand, que también tiene un montón de aplicaciones. Están en francés, pero tampoco se necesita mucho.
Y todas estas están hechas, estas lo único que hay que hacer es utilizarlas. Es decir, es una actividad, bastaría con cambiar. Le cambiamos el enunciado, claro, lo El- traducimos. Claro, esto lo único que yo tendría que hacer, yo lo he abierto, es un texto, le digo que lo edite y aquí empiezo a escribir. Y digo, realiza, y ya estaría... Ahí he empezado a cambiarlo, ¿no? Sería cambiarlo. Y ahora, ¿qué sería? 1 más 5. 7 más 6. Ahora tiene trampa, porque 7 más 6, 18. A ver, Voy pasando. y no dice nada. Ah, pero ya sí. Hay muchas, de Daniel Beltrán, hay incluso de preescolar, sino o de preelementar. ¿Veis? Todo esto sería, si veis arriba, hay elemental, preelemental, aritmética, álgebra, funciones, geometría, hay de todos los niveles, un montón de aplicaciones. El proyecto Gauss, que es un material que se creó en España por el Ministerio, y ahí hay materiales de primaria y secundaria y bachillerato. Y creo que no tengo ninguno puesto aquí, no. En primaria, todos los materiales del proyecto Gauss vienen, son todos iguales, una introducción, una construcción para que los alumnos manipulen y luego una serie de preguntas que deben responder manipulando. Lo del GeoGebra Tú, que tiene para buscar, y ya está, ya lo último. Si estáis aquí es porque creéis que la tecnología tiene posibilidades. Bueno, pues lo único que hay que perderle es el miedo. Tampoco tenemos que saber el 150%, sino con saber un poco. Y siempre tenemos detrás el respaldo de la parte didáctica, que esa no nos la quita nadie, porque esa la manejamos, y es lo que nos va a servir para sacarle todo el jugo y todas las posibilidades que tienen programas como GeoGebra. Y muchas gracias.